El teléfono sonó en la cocina, interrumpiendo el aroma a canela y manzana que llenaba mi pequeño santuario. Era Ricardo, mi único hijo. Mi corazón, como siempre, dio un vuelco de alegría al ver su nombre en la pantalla. Pero esa alegría se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por un frío que se instaló en mis huesos. Su voz era distante, casi protocolaria, mientras hablaba de los preparativos de su boda. Y entonces soltó la propuesta, envuelta en un falso tono de consideración. «Mamá, he pensado, y a Patricia también le parece una idea genial. ¿Qué te parecería encargarte tú de la comida de la boda? Sería el plato principal, tu famosa carne mechada. Nadie la hace como tú». El silencio al otro lado de la línea fue mi única respuesta inicial. Un abismo donde mis esperanzas de madre se desplomaron. No era una invitación, era una orden de servicio. Fue entonces cuando escuché la voz de Patricia, mi futura nuera, en el altavoz. Su tono era meloso, casi empalagoso, como la miel artificial que intenta ocultar un sabor amargo. «Suegrita, piénselo, será maravilloso. Usted se sentirá mucho más cómoda en la cocina, en su ambiente. La fiesta será, bueno, ya sabe, con gente muy importante, y no queremos que se sienta fuera de lugar». Cada palabra era una daga afilada y precisa, clavándose en el centro de mi autoestima. «No encajaría». Esa fue la frase que no dijo, pero que resonó en mi cabeza con la fuerza de un trueno. Me estaban diciendo, con la más cruel de las sonrisas, que yo, su madre, era una vergüenza para ellos, un mueble viejo que debía ser escondido en el cuarto trasero, mientras la visita importante ocupaba la sala. Mi mano temblaba mientras sostenía el auricular. Sentía un calor subiendo por mi cuello, avergonzándome, humillándome en la soledad de mi propia casa. El aire se volvió denso, difícil de respirar. ¿Cómo podía ser este el niño al que le había dado la vida, al que había acunado en mis brazos y por el que había sacrificado cada uno de mis sueños? El amor incondicional que sentía por él se enfrentaba ahora a una pared de desprecio tan alta y fría que me dejaba sin aliento. Quería gritar, quería preguntarle en qué momento se había perdido, en qué esquina de su nueva y brillante vida me había abandonado. Pero de mi boca no salía ningún sonido, solo el eco de la voz de Patricia, confirmando mi mayor miedo. Para mi hijo, yo ya no era suficiente. Las palabras de Ricardo volvieron a mi mente, intentando justificar lo injustificable. «Mamá, entiéndelo, es lo mejor para todos. Así participas de una manera especial». ¿Una manera especial? Me estaban relegando al papel de sirvienta en el día más importante de su vida, y lo llamaban especial. Era una crueldad tan refinada que me desarmó por completo. Recordé sus cumpleaños de niño, cuando yo pasaba noches enteras sin dormir para prepararle su pastel favorito y una pequeña fiesta con sus amigos del barrio. Recordé las veces que trabajé doble turno, con los pies hinchados y la espalda rota, para poder pagarle los libros de la universidad. Cada sacrificio, cada gesto de amor parecía haber sido borrado de su memoria, reemplazado por la ambición y la vergüenza de sus orígenes humildes. Miré a mi alrededor, a mi cocina, las paredes amarillas, un poco desgastadas por el tiempo, los paños de cocina que yo misma había bordado, el viejo calendario con la foto de mi nieta, Sofía. Todo en ese lugar hablaba de amor, de esfuerzo, de hogar. Era mi refugio, el corazón de mi mundo. Y ahora, ellos querían usar ese mismo talento, nacido del amor y la necesidad, como una herramienta para ocultarme. Querían mi comida, pero no a mí. Querían el sabor de mis manos, pero no el contacto de ellas. La ironía era tan dolorosa que sentí una náusea profunda. El olor a manzana y canela que antes me reconfortaba, ahora me parecía el aroma de la traición más amarga que jamás había experimentado. Con un hilo de voz que no reconocí como mío, acepté. «Está bien, hijo. Si eso es lo que quieres, yo cocinaré». No sé por qué lo dije. Quizás fue el shock, o la costumbre de una vida entera de ceder, de poner sus necesidades por encima de las mías. Quizás, en el fondo de mi corazón herido, una parte de mí todavía se negaba a creer que la herida fuera tan profunda. Colgué el teléfono sin despedirme, dejando caer el auricular en su base con un golpe seco
que resonó en el silencio de la casa. Fue como si ese pequeño gesto cortara el último hilo que me unía al Ricardo que yo conocía, al niño que había criado. Me sentí completamente sola, invisible, como un fantasma en mi propia vida. Me dejé caer en la vieja mecedora de mimbre que mi esposo, que en paz descanse, me había regalado. Las lágrimas, calientes y silenciosas, comenzaron a rodar por mis mejillas, trazando un camino de dolor sobre la piel que ya conocía tantas batallas. Era un llanto sordo, un lamento del alma que no hacía ruido. Lloré por el hijo que había perdido, por la mujer que me miraba desde el reflejo del cristal de la ventana, una mujer que había entregado todo y, a cambio, recibía el desprecio como recompensa. El dolor era tan grande, tan abrumador, que por un momento pensé que me rompería en 1000 pedazos. Sentí que ya no me quedaban fuerzas para seguir. Pero entonces, mientras mis ojos nublados por las lágrimas recorrían la habitación, se detuvieron en una vieja caja de madera sobre la cómoda. Dentro, junto a las recetas de mi madre y algunas fotos en blanco y negro, había algo más, un recuerdo, un secreto, una promesa que le hice a mi difunto esposo, una fuerza que ellos desconocían por completo. Se secaron mis lágrimas y una calma gélida reemplazó mi tristeza. Ellos creían que me habían acorralado, que me habían puesto en mi lugar. No sabían que, en su arrogancia, me habían dado la oportunidad perfecta. No buscaría venganza, no. Eso no estaba en mi naturaleza. Buscaría justicia. Y se las serviría en el plato más exquisito que jamás hubieran probado. No sabían con quién se estaban metiendo. Iban a conocer a Marilda Vargas. Permítanme presentarme como es debido. Mi nombre es Marilda Vargas y he vivido 65 años en este mundo. Si me vieran por la calle, probablemente no se fijarían en mí. Soy una mujer de apariencia sencilla, de esas que se mezclan con el paisaje urbano, con el pelo ya casi todo blanco y arrugas que cuentan más historias de las que mi boca se atreve a pronunciar. Mis manos, ásperas y manchadas por la tierra de mi jardín y la harina de mi cocina, son el mapa de mi vida. Hace 10 años que enviudé, y desde que mi Roberto se fue, la casa, esta misma casa donde nací y crecí, se llenó de un silencio que a veces me consuela y otras me ahoga. Cada rincón guarda un eco de su risa, una memoria que atesoro y que, al mismo tiempo, me recuerda constantemente lo sola que estoy. Mi rutina es mi ancla, el esqueleto que sostiene mis días. Me levanto antes de que el sol despierte, con el canto de los primeros pájaros como despertador. El ritual del café es sagrado, lento, sorbo a sorbo, mientras veo cómo la luz va tiñendo el cielo. Luego salgo a mi pequeño jardín trasero, mi pedazo de paraíso personal. Hablo con mis geranios, cuido mis rosales y arranco las malas hierbas con una paciencia infinita. Mis plantas son mis confidentes silenciosas. Me enseñan sobre la vida, la paciencia y la resiliencia. Ellas no juzgan, no traicionan, solo necesitan cuidado para florecer. Después, la cocina me llama. Y es ahí donde el resto de mi día cobra forma y propósito, entre olores y sabores que son mi lenguaje más sincero. Mi sustento proviene de una modesta pensión que me dejó mi esposo y de la venta de mis creaciones culinarias. Hago dulces, pasteles, empanadas, lo que la gente del barrio me encarga. Lo que empezó como una pasión, una forma de regalar cariño, se convirtió en una necesidad para llegar a fin de mes. Mi cocina es mi santuario, mi taller y mi oficina, todo en uno. El aroma constante a pan recién horneado o a guiso cociéndose a fuego lento es el verdadero perfume de mi hogar. Es entre estas 4 paredes donde me siento poderosa, donde mis manos, aunque cansadas, son capaces de crear algo que trae alegría a los demás. Es un trabajo humilde, sí, pero es honesto y es mío, y me ha permitido mantener mi independencia y mi dignidad. La gente que me conoce poco diría que soy una mujer callada, quizás hasta un poco sumisa, y no les falta razón. En parte, nunca me han gustado las discusiones ni los enfrentamientos. He preferido siempre la paz de un acuerdo silencioso a la guerra de las palabras altisonantes. Sin embargo, mi Roberto solía decir que dentro de mí vivía una leona dormida. Él sí veía esa fuerza silenciosa de la que hablan,
esa capacidad de aguantar los golpes de la vida sin derrumbarme, de doblarme como el bambú ante la tormenta, pero sin romperme jamás. Esa resiliencia es mi herencia, el legado de mi madre y de mi abuela, mujeres fuertes que enfrentaron el mundo con la cabeza alta, aunque lo hicieran desde el silencio de sus cocinas. Pero hasta el bambú más fuerte tiene un punto débil, y el mío se llama Ricardo. Mi amor por él es mi talón de Aquiles, una vulnerabilidad que me desarma. Desde que supe que lo llevaba en mi vientre, se convirtió en el centro de mi universo. He justificado sus errores, he perdonado sus ausencias y he aplaudido sus logros como si fueran míos. Una madre, ¿saben? Tiene esa extraña capacidad de amar sin condiciones, de esperar contra toda esperanza. Ahora, ese amor es la fuente de mi mayor dolor, porque la indiferencia de un hijo duele más que cualquier puñalada. Me pregunto si alguna vez se dará cuenta de que su éxito está construido sobre los cimientos de mi corazón sacrificado. La soledad es una compañera extraña. Durante 10 años he aprendido a convivir con ella. Al principio, era un vacío inmenso, un eco en cada habitación. Extrañaba la presencia física de mi Roberto, su calor en la cama, el sonido de sus pasos al volver del trabajo. Con el tiempo, me acostumbré a mi propia compañía, a mis silencios, a mis pequeños rituales. Pero la soledad se vuelve más cruel cuando te das cuenta de que tienes familia. Pero aún así, estás sola. Las visitas esporádicas y frías de Ricardo, las excusas para no traerme a mi nieta, hacen que el peso de la ausencia de mi esposo sea aún más grande. Me siento como una isla, rodeada de un mar de indiferencia familiar. Y luego está Sofía, mi nieta, la luz de mis ojos. Es un pequeño sol de 5 años que ilumina todo lo que toca. Verla es el mayor regalo que la vida puede darme, pero me conceden ese regalo con cuentagotas. Patricia siempre encuentra una razón para que no la vea. Que si la niña tiene un cumpleaños, que si está cansada, que si el clima no es adecuado. Sé, en el fondo, que es una estrategia deliberada para alejarme, para borrar cualquier vínculo con el pasado humilde de Ricardo. Cada vez que me cancelan una visita, siento un dolor agudo, no solo por mí, sino por Sofía. Le están robando el amor de su abuela. Le están negando una parte de su historia, de sus raíces. A veces, cuando me miro al espejo, me cuesta reconocer a la mujer que me devuelve la mirada. Recuerdo a la Marilda joven, llena de sueños y de una energía inagotable, que luchaba codo a codo con su marido por un futuro mejor. Éramos un equipo. Enfrentábamos cada obstáculo con valentía y una sonrisa. La vida, con sus pérdidas y desengaños, ha ido apagando parte de ese brillo. Me ha vuelto más cautelosa, más silenciosa. Pero sé que el fuego no se ha extinguido del todo. Dentro de mí todavía queda una brasa encendida, una fuerza latente que ha estado esperando pacientemente. Quizás la humillación de mi hijo y su prometida sea el soplo de aire que esa brasa necesitaba para volver a arder. Mis manos, a veces las miro, y veo en ellas el reflejo de toda mi existencia. No son las manos suaves y cuidadas de una dama, son manos de trabajadora, con nudillos gruesos y la piel curtida por el jabón, el agua, caliente, y la tierra. Cuentan la historia de miles de pañales cambiados, de suelos fregados de rodillas, de masas amasadas al amanecer. Ricardo, de niño, solía decir que mis manos eran mágicas, capaces de curar cualquier herida y cocinar los manjares más deliciosos. Ahora, parece que le avergüenzan, que le recuerdan un origen que quiere olvidar. Pero yo no me avergüenzo de ellas. Son mi orgullo, el testimonio de que todo lo que he dado en esta vida ha sido fruto del esfuerzo y del amor. Así que aquí estoy, la mujer simple, la viuda solitaria, la madre relegada a la cocina. Esa es la imagen que ellos tienen de mí. Han subestimado la fortaleza que se esconde detrás de mi silencio y la inteligencia que anida en mi corazón herido. Creen que me han sentenciado a un rincón, pero no se dan cuenta de que me han entregado el control del escenario principal. La cocina, ese lugar que consideran mi prisión, se convertirá en mi teatro de operaciones. Y mis manos, esas manos que desprecian, no solo prepararán un banquete,
prepararán una lección imborrable sobre la dignidad y el respeto. Una lección que mi hijo, por lo visto, necesita aprender urgentemente. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías aceptado esa humillación en silencio? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Mi familia es pequeña, un pequeño universo que ahora parece a punto de colapsar. En el centro de todo está Ricardo, mi único hijo, que acaba de cumplir 35 años. Lo miro en las pocas fotos que me envía y veo a un hombre exitoso, un administrador de una empresa importante, con trajes caros y una mirada segura. Siento un orgullo inmenso por el hombre en el que se ha convertido, por todo lo que ha logrado. Pero ese orgullo está teñido de una profunda amargura, porque en su ascenso parece haber olvidado quién le dio las alas para volar. Y luego está mi pequeña Sofía, de 5 años, mi única nieta. Ella es un sol inocente atrapado en esta red de tensiones, un tesoro que me es negado la mayor parte del tiempo, la razón por la que todavía intento mantener un puente, por frágil que sea. Ricardo no siempre fue así. El hijo que yo crié era un joven cariñoso, agradecido, consciente de cada gota de sudor que derramé por él. Recuerdo cómo, al recibir su primer sueldo, me compró un chal de lana porque sabía que siempre tenía frío en las noches. El cambio fue paulatino, insidioso, como una mala hierba que crece lentamente hasta ahogar al jardín. Comenzó poco después de conocer a Patricia. Primero fueron críticas sutiles a mi casa, luego a mi forma de vestir, a las comidas que preparaba. Se fue avergonzando de sus raíces, de la mujer que lo trajo al mundo. Ascendió en la escala social, sí, pero lo hizo a costa de vender su propia historia, de desprenderse del alma que yo le había ayudado a forjar. Y en el epicentro de este terremoto emocional se encuentra Patricia, su prometida. Es una mujer de una belleza fría, escultural, siempre impecablemente vestida y maquillada, pero con unos ojos que nunca sonríen. Su mundo gira en torno a las apariencias, a las marcas de lujo, a las conexiones sociales y al qué dirán. Para ella, yo no soy una persona, soy un obstáculo. Soy la mancha de grasa en el impecable currículum de su futuro esposo, un recordatorio viviente del pasado humilde que tanto se esfuerza por ocultar. Su amabilidad es una fina capa de barniz sobre un desprecio profundo. Sus palabras dulces son a menudo más hirientes que un insulto directo, porque vienen cargadas de una condescendencia que me congela el alma. La motivación de Patricia es tan transparente como el cristal más fino: consolidarse en la alta sociedad. Para ella, el matrimonio con Ricardo es un proyecto empresarial, una fusión de intereses donde la imagen lo es todo. Y en esa imagen de perfección y abolengo, no hay lugar para una suegra viuda, cocinera y de barrio obrero. Cada gesto, cada palabra, cada decisión que toma está encaminada a borrarme, a distanciar a Ricardo de mí y, por ende, de su propio pasado. Su arrogancia no es solo un rasgo de su carácter, es su herramienta de trabajo, el cincel con el que esculpe la vida perfecta que cree merecer, eliminando cualquier imperfección. Y yo soy la imperfección más grande de todas. Recuerdo perfectamente la primera vez que la tensión se hizo palpable. Fue hace unos 3 años, cuando Ricardo la trajo a cenar a casa por primera vez. Yo me esmeré durante todo el día, preparando sus platos favoritos de la infancia, llenando la casa con aromas que para mí significaban hogar. Patricia entró, y su mirada recorrió mi modesto salón con un disimulado gesto de horror. Criticó la antigüedad de los muebles, se quejó de un supuesto olor a cerrado y apenas probó la comida. Lo que más me dolió no fue su desprecio, sino el silencio cómplice de Ricardo. No dijo una palabra para defenderme, para defender nuestra historia. Esa noche, una pequeña grieta se abrió en mi corazón y supe que nada volvería a ser igual. Clorfios. Punto de inflexión fue un almuerzo familiar, aproximadamente 1 año después. Con la esperanza de revivir viejos tiempos, preparé una vez más su plato preferido, el mismo que ahora quieren que sirva en su boda. Patricia, con un dramatismo digno de una actriz, apartó el plato diciendo que era una bomba de grasa, que cómo era posible comer algo tan poco saludable en pleno siglo XXI. Esperé, con el corazón en un puño,
a que Ricardo dijera algo, a que recordara las decenas de veces que había celebrado ese mismo sabor. En su lugar, me miró con fastidio y sugirió que quizás debería modernizar mi recetario. Ese día comprendí que había perdido a mi hijo. Había elegido su bando, y yo no estaba en él. A partir de ese momento, las visitas se convirtieron en una farsa. Pasaron de ser semanales a mensuales, y luego a eventos esporádicos marcados por una frialdad protocolaria. Duraban exactamente 30 minutos, el tiempo justo para un café rápido, y preguntas superficiales. ¿Todo bien? ¿Mamá? ¿Necesitas algo? No había interés real, solo el cumplimiento de una obligación. Se pasaban la mayor parte del tiempo mirando sus teléfonos móviles, ajenos a mi presencia, como si estuvieran esperando que sonara una alarma para poder huir. El calor de nuestro antiguo vínculo se había congelado, dejando en su lugar un témpano de distancia y formalidad que me calaba hasta los huesos. Me sentía como una extraña evaluada en mi propia casa. La estocada final, justo antes de esta humillante propuesta de boda, fue la pasada Navidad. Le había tejido con toda mi ilusión una muñeca de trapo a Sofía, un trabajo de semanas, cuidando cada detalle. Cuando se la di, Patricia la tomó con la punta de los dedos como si quemara y dijo, con una sonrisa forzada: «¡Ay, qué detalle tan rústico! Pero sus juguetes son todos didácticos, importados de Alemania, ya sabes». La muñeca fue a parar a un rincón y nunca más se supo de ella. En ese instante entendí que cualquier muestra de mi amor, por genuina que fuera, sería recibida con desdén. Mi amor era analógico en su mundo digital. Por eso, cuando me llamaron para ser la cocinera, ya no me sorprendió. Fue la confirmación de que mi rol había sido redefinido. Ya no era madre, era un servicio. Cuando una es madre, la palabra sacrificio cambia de significado. Deja de ser una renuncia para convertirse en un instinto, una segunda naturaleza. Mi vida entera, desde que Ricardo nació, ha sido una cadena ininterrumpida de pequeños y grandes sacrificios, eslabones forjados con el metal del amor y el fuego del agotamiento. Él ahora es un gerente exitoso, un hombre que se mueve con soltura en salones elegantes y reuniones importantes. Pero lo que ni él ni su círculo parecen ver es que el suelo firme que pisa, ese suelo de éxito y prosperidad, está construido sobre mi espalda cansada y mis sueños aplazados. Cada paso que él ha dado hacia adelante ha sido posible gracias a los incontables pasos que yo di en el mismo lugar, trabajando sin descanso. Recuerdo los años inmediatamente posteriores a la muerte de mi Roberto como una neblina de trabajo y cansancio. Ricardo era apenas un adolescente, y yo tuve que ser madre y padre, proveedora y consuelo. Durante el día limpiaba casas ajenas, de rodillas, fregando suelos que nunca serían míos. Por las noches, me iba a la cocina de un pequeño restaurante del centro, donde pelaba patatas y lavaba ollas hasta la madrugada. Volvía a casa con los huesos doloridos y el olor a grasa, impregnado en la piel, solo para ver a mi hijo dormir, darle un beso en la frente y poner el despertador para empezar de nuevo en unas pocas horas. No había tiempo para el luto ni para el descanso, solo había tiempo para sobrevivir por él. La lucha económica era una constante, una batalla diaria contra las facturas y los imprevistos. Vivía en un estado perpetuo de malabarismo financiero, estirando cada céntimo como si fuera un chicle. La sensación de no tener nunca suficiente era asfixiante, pero siempre, de alguna manera, me las arreglaba para que a Ricardo no le faltara lo esencial. Remendaba sus pantalones hasta que ya no admitían un parche más y llevaba sus zapatos al zapatero una y otra vez. Pero en su mochila nunca faltaron los libros que le pedían en la escuela. Muchas noches mi cena consistía en un tazón de sopa y un pedazo de pan duro, para que él pudiera comer un trozo de carne y las verduras que necesitaba para crecer fuerte. La decisión más audaz que tomé fue matricularlo en un colegio privado. Fue un salto al vacío, una apuesta que me costó la salud y la tranquilidad durante años. Mis amigas y vecinas me decían que estaba loca, que la escuela pública del barrio era suficiente. Pero yo veía en los ojos de mi hijo una chispa, una inteligencia viva que merecía la mejor de las oportunidades. Quería que tuviera acceso a las puertas
que para mí siempre estuvieron cerradas con candado. Así que acepté más trabajos. Empecé a limpiar oficinas los fines de semana, sacrificando mis únicos días de descanso. Quería darle un futuro diferente, un horizonte más amplio que el que yo había tenido. Para la matrícula de la universidad, mi sueldo ya no era suficiente. Tenía guardadas unas pocas joyas de mi madre, mi único legado material, mi único lujo. Un collar de oro fino, unos pendientes de perlas y una pulsera que ella usaba en las fiestas. Las había guardado durante décadas, como un tesoro. Sin dudarlo un segundo las llevé a una casa de empeños. Recuerdo el frío del mostrador de cristal y la mirada indiferente del tasador. Sentí que vendía una parte de mi historia, un pedazo de mi madre. Pero todo ese dolor se borró cuando vi el nombre de Ricardo en la lista de admitidos de la Facultad de Administración. Esa hoja de papel valía más que todo el oro del mundo. Los años de universidad fueron una montaña rusa de orgullo y angustia. La matrícula era una cima que debía conquistar cada mes. Fue entonces cuando empecé a vender mis pasteles y empanadas de manera más formal. Convertí mi pasión en un tercer trabajo. Mi día comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba bien entrada la madrugada, entre hornos, harina y azúcar. Mi cuerpo me suplicaba descanso. Me dolían las articulaciones y la espalda, pero mi espíritu se alimentaba con la imagen de mi hijo recibiendo su diploma. Cada pastel vendido, cada pedido entregado, era un pequeño ladrillo en el edificio de su futuro profesional. Yo envejecía deprisa mientras él se labraba un porvenir. En el fondo de un cajón, junto a viejas fotografías, descansan mis propios sueños. Siempre quise tener un pequeño restaurante, un lugar acogedor con manteles a cuadros y comida casera, un sitio donde la gente se sintiera como en casa. Pero ese sueño fue aplazado una y otra vez, relegado por las urgencias de la vida, por las necesidades de Ricardo. Cada peso extra, cada hora libre, era para él, para sus estudios, para su ropa, para que pudiera salir con sus amigos sin sentirse menos que nadie. Mi vida se convirtió en un proyecto a largo plazo, y el nombre de ese proyecto era Ricardo. Renuncié a mí misma para que él pudiera ser todo lo que quisiera ser. Y aquí está el cruel contraste, la paradoja que me rompe el corazón. Le di un futuro de posibilidades ilimitadas, y a cambio recibo una llamada telefónica que me degrada a la categoría de empleada. Financié con el sudor de mi frente su entrada a un mundo del que ahora soy excluida por no dar la talla. La ironía es tan amarga que me quema la garganta. Me deslomé trabajando para que él tuviera una vida más fácil, y ahora él utiliza su comodidad para apartarme. Disfruta de los frutos de mi sacrificio, mientras se avergüenza del árbol que los produjo, queriendo talar sus propias raíces para que nadie sepa de dónde viene. El coste de mis sacrificios no fue solo físico o económico. El precio más alto lo pagó mi alma. Fueron años de preocupación constante, de ansiedad, de noches en vela preguntándome si estaría haciendo lo correcto, si todo ese esfuerzo valdría la pena. La soledad de tomar todas las decisiones importantes, sin un compañero con quien compartir la carga. Invertí en él todo mi capital emocional, cada gramo de mi esperanza, y ahora su ingratitud se siente como una bancarrota del espíritu. No es solo que haya olvidado lo que hice por él, es que lo ha despojado de todo valor, como si mis sacrificios no fueran más que una anécdota molesta en su biografía. A pesar de su rechazo, no siento vergüenza de mi historia. Al contrario, mi pasado de sacrificio es mi medalla de honor, la armadura que me protege. Es la prueba irrefutable de mi amor y de mi fortaleza inquebrantable. Puede que él haya decidido borrar su memoria, pero la mía está intacta, y cada recuerdo de cada noche sin dormir, de cada renuncia silenciosa, de cada joya vendida, ahora se convierte en combustible para mi determinación. No soy solo la mujer que limpiaba suelos, soy la arquitecta que construyó a un hombre. Y ha llegado el momento de recordarle a ese hombre cuáles son los cimientos sobre los que se sostiene, antes de que su propio peso los haga derrumbar. Todos guardamos secretos, ¿no es así? No me refiero a secretos oscuros o malintencionados, sino a pequeñas fortalezas interiores, a recursos que mantenemos a buen recaudo para los días de tormenta.
Mi hijo y su futura esposa creen que mi vida es un libro abierto. Creen que conocen cada capítulo, cada página. La viuda solitaria, la madre abnegada, la mujer de recursos limitados que vive de una pensión y de vender dulces. Ven la portada humilde y desgastada y asumen que el contenido es igual de simple. No se molestan en leer la letra pequeña, en buscar las historias escondidas entre líneas. Y es precisamente esa arrogancia, esa certeza de conocerme por completo, lo que se convertirá en su mayor punto ciego, en su talón de Aquiles. Uno de mis secretos tiene nombre y apellido: Arthur. Él era el mejor amigo de mi difunto esposo, su hermano del alma. Crecieron juntos en este mismo barrio, compartiendo sueños y travesuras, mientras mi Roberto se dedicó a la construcción, con sus manos fuertes y su corazón noble. Arthur tuvo un don para los negocios. Empezó con un pequeño puesto de comida y, a base de esfuerzo y un talento innegable, construyó el servicio de banquetes más elegante y respetado de toda la ciudad. Pero Arthur, a diferencia de mi hijo, es un hombre que nunca ha renegado de sus orígenes. A pesar de su fortuna, de vez en cuando, aparece por mi casa sin avisar, solo para tomarse un café y recordar viejos tiempos, como si nada hubiera cambiado. Nuestra amistad se forjó en las cenizas del dolor compartido por la pérdida de Roberto, pero se cimentó sobre un profundo respeto mutuo. Arthur siempre ha sido mi mayor admirador en la cocina. Mucho antes de ser el magnate gastronómico que es hoy, probaba mis guisos y sentenciaba con una sonrisa: «Marilda, estas manos tuyas no son de cocinera, son de chef. Tienes oro en ellas». Ricardo, por supuesto, sabe quién es Arthur, pero para él no es más que un viejo amigo de la familia, una reliquia del pasado de su padre, alguien sin importancia en su nuevo y brillante mundo. Ignora por completo la profundidad de nuestro vínculo y, sobre todo, el inmenso respeto profesional que Arthur me profesa. Para mi hijo, él es solo un fantasma del pasado. Mi otro secreto es un legado de amor y previsión de mi Roberto. Él era un hombre sencillo, un obrero de la construcción, pero poseía una sabiduría que no se aprende en los libros. Siempre se preocupó por mi porvenir. Le aterraba la idea de que yo me quedara sola y desamparada si él faltaba primero. Unos años antes de morir, me hizo prometerle algo, que guardaría una cosa solo para mí, un pequeño nido de seguridad del que Ricardo no debía saber nada. No por desconfianza hacia nuestro hijo, sino para garantizar mi independencia absoluta, para que nunca tuviera que depender de nadie. «Eres fuerte, Marilda», me dijo, «pero quiero que siempre tengas tu propio refugio, un lugar que sea solo tuyo». Ese refugio era su pequeño tesoro, su gran locura. Con los ahorros de toda una vida de trabajo duro, compró un terreno. En aquel entonces, estaba en las afueras de la ciudad, un pedazo de tierra polvoriento que no le interesaba a nadie. Sus amigos se rieron de él, pero Roberto tenía visión. «Algún día, Marilda», me decía mientras mirábamos ese campo baldío, «este polvo se convertirá en oro». Y yo, por mantener viva su ilusión, seguí pagando los modestos impuestos año tras año, casi olvidándome de su existencia. Pero la ciudad creció, se expandió de forma imparable, y ese terreno, inútil, hoy se encuentra en una de las zonas más cotizadas y de mayor desarrollo urbano. Es un activo de un valor incalculable que nadie, absolutamente nadie, sabe que poseo. Así que, mientras Ricardo y Patricia me encierran en la pequeña y asfixiante caja con la etiqueta de cocinera, se ríen de mi simpleza y planifican mi humillación. Yo me aferro a mis secretos. Ellos creen que me han puesto de rodillas, que han definido mi valor y mi lugar en su mundo. Pero están ciegos. No ven al amigo poderoso y leal que está dispuesto a mover montañas por mí, ni sienten la tierra firme y valiosa bajo mis pies, una tierra que podría cambiar las reglas del juego en un instante. Mi silencio no es sumisión, es estrategia. Mientras ellos se embriagan con sus planes de una fiesta perfecta, yo, en la calma de mi cocina, estoy reuniendo mis piezas, afilando mis armas. La justicia, como mis mejores guisos, se cocina a fuego lento. La primera estocada después de mi resignada aceptación vino de la mano de Patricia, por supuesto.
Me llamó por teléfono con una voz que destilaba una eficiencia gélida, para hablar del menú. No preguntó, no sugirió, dictó. Me enumeró una lista de ingredientes exóticos y carísimos, nombres que yo apenas había oído en los programas de cocina de la televisión. Quería una guarnición de espárragos trigueros de Midtøsten, importación y un tipo de setas que solo se encontraban en tiendas gourmet. Y entonces, como si fuera el detalle más normal del mundo, añadió: «Y por supuesto, Marilda, esto corre de tu cuenta. Es tu regalo de bodas para nosotros. ¿No te parece un detalle precioso?» El golpe no fue solo emocional, ahora también era financiero, una forma de hacerme pagar por mi propia humillación. Intenté, en un acto de ingenua esperanza, hablar con mi hijo. Necesitaba escuchar de sus labios que él estaba de acuerdo con todo aquello. Pero mis llamadas se iban directamente al buzón de voz. 1, 2, 3 veces. La única respuesta que obtuve fue un escueto y frío mensaje de texto, horas más tarde. «Mamá, Patricia se encarga de la organización. Por favor, no la compliques. Confía en su buen gusto». El mensaje era una sentencia. Estaba erigiendo un muro de ladrillos entre nosotros, y Patricia era la guardiana de la única puerta. La sensación de ser bloqueada activamente por mi propio hijo, de que me negara su voz, fue un dolor nuevo y agudo, como si me hubieran amputado una parte del alma sin anestesia. Unas semanas antes de la boda, la humillación se hizo pública. Me los encontré de frente en el mercado del barrio, un sábado por la mañana. Yo iba con mi ropa de siempre, un vestido sencillo y mi carrito de la compra. Ellos, en cambio, paseaban con una pareja de amigos, todos vestidos con una elegancia estudiada que no encajaba con los puestos de verduras. Nuestros ojos se cruzaron. Vi un destello de pura irritación en la mirada de Patricia antes de que girara la cabeza. Ricardo me dedicó un casi imperceptible saludo con la barbilla, un gesto tan rápido y avergonzado que dolió más que un insulto, y siguió caminando como si yo fuera una conocida lejana. Me quedé parada, con los tomates en la mano, sintiéndome invisible, un fantasma de un pasado que él estaba desesperado por exorcizar. Llegué a casa, y el peso de ese encuentro me aplastó. Me senté en la cocina, y me miré las manos, curtidas y manchadas de tierra del jardín. Miré mi vestido humilde, mis zapatos gastados, y por primera vez en mi vida, una semilla de duda, sembrada por el desprecio de mi hijo, comenzó a germinar en mi interior. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo era, de verdad, un motivo de vergüenza? Empecé a cuestionar mi propio valor a través del filtro de sus ojos crueles. Fue un momento de una vulnerabilidad terrible, un abuso silencioso que me atacaba desde dentro, haciéndome cómplice de mi propia degradación. Sentir vergüenza de ser quien era fue, quizás, el golpe más bajo de todos. La siguiente llamada de Patricia fue para darme otra vuelta de tuerca. Con un tono alegre y despreocupado como quien comenta el tiempo, me dijo: «Suegrita, hemos pensado en todo para que la estética sea perfecta. Necesitarás llevar un uniforme, ya sabes, como el resto del personal de servicio. Un pantalón negro, camisa blanca. Así no desentonas». La palabra desentonar resonó en mi cabeza. La imagen era grotesca. Yo, su madre, vestida de camarera en la boda de mi único hijo. Ya no se trataba solo de esconderme en la cocina. Se trataba de ponerme una etiqueta, de marcarme visiblemente como una empleada, de despojarme de cualquier identidad que no fuera la de sirvienta. Era una aniquilación simbólica en toda regla. Por primera vez, una llama de rebelión se encendió en mí y logré articular una protesta, aunque mi voz temblaba. «Patricia, pero yo soy su madre». Su respuesta fue un témpano de hielo, desprovista ya de cualquier falsa dulzura. «Y precisamente porque eres su madre, querrás lo mejor para él, ¿verdad? Y lo mejor para él es un evento elegante, sin fisuras, sin dramas. Una escenita tuya lo arruinaría todo. Estoy segura de que no querrás ser la responsable de arruinarle el día más feliz de su vida». Era un chantaje emocional en su forma más pura y cruel. Me estaba acorralando, utilizando mi amor de madre como un arma para asegurar mi obediencia y mi silencio. O aceptaba, o sería la culpable de su infelicidad. Días después, Ricardo por fin me llamó. No estaba enfadado. Su tono era peor.
Era condescendiente, cargado de una falsa piedad que me revolvió el estómago. Me habló del estrés que sufría, de la enorme presión que tenía en el trabajo, de lo perfeccionista que era Patricia y de su sueño de tener una boda de cuento de hadas. Se pintó a sí mismo como una víctima de las circunstancias. «Mamá, por favor, te lo pido por lo que más quieras. No me crees más problemas. Solo es un día. Hazlo por mí». Usó mi amor como una palanca para doblegarme, haciéndome sentir culpable por mi propia humillación. Me estaba pidiendo que me tragara mi dignidad para no incomodarlo a él. En mi desesperación por encontrar un ancla, pregunté por mi nieta. «¿Puedo ver a Sofía este fin de semana? La echo tanto de menos». La respuesta de Patricia, a través de un mensaje de Ricardo, fue otra puerta cerrada en mi cara. «Sofía está muy ocupada, mamá. Tiene las pruebas del vestido de damita de honor, clases de protocolo para la ceremonia. Ya sabes, cosas importantes». Me estaban negando el acceso a la única fuente de alegría pura que me quedaba. Utilizaban a mi nieta como un peón en su tablero de ajedrez, aislándome por completo para que no tuviera ningún refugio emocional al que acudir. Era un movimiento calculado, diseñado para romperme el espíritu antes del gran día. La humillación alcanzó un nuevo nivel cuando, una mañana, una mujer alta y severa se presentó en mi puerta. Era la organizadora de bodas de Patricia. Venía, según dijo, a inspeccionar mis instalaciones de cocina. Paseó por mi pequeño santuario con una mirada de desdén, anotando cosas en una libreta. Cuestionó la antigüedad de mi horno, la capacidad de mi nevera, la ventilación del espacio. Fue una violación de mi intimidad, una inspección técnica diseñada para subrayar mi supuesta incompetencia. Cada pregunta era una afirmación. «Tú no estás a la altura. Tu mundo es pequeño y anticuado. No eres profesional». Salí de mi propia casa sintiéndome una intrusa. Como era de esperar, Patricia me llamó esa misma tarde para comunicarme el veredicto. «Marilda, la organizadora me dice que tu cocina no cumple los estándares sanitarios ni de capacidad para un evento de esta categoría». Su voz sonaba falsamente apesadumbrada. «Así que tendrás que hacer toda la preparación en la cocina del salón de fiestas. Deberás llegar a las 6 de la mañana. Y, por supuesto, entrar por la puerta de servicio, para no interrumpir el montaje». El cerco se estrechaba. Me quitaban hasta el consuelo de trabajar en mi propio espacio, obligándome a entrar por la puerta de atrás, como una empleada más, que llega a su puesto antes de que abran el local. Unos días después, recibí una transferencia bancaria en mi cuenta. Era de Ricardo, una cantidad ridícula, que no cubría ni la 10ª parte del coste de los ingredientes que Patricia había exigido. El mensaje que la acompañaba era la cumbre del cinismo. «Para ayudarte con los gastos, mamá. Sé que la situación es difícil para ti». Era una limosna disfrazada de generosidad, un gesto calculado para reforzar su posición de poder. Él era el hijo triunfador que se apiadaba de su pobre madre. No era ayuda, era un insulto, una forma de recordarme mi lugar en su nueva jerarquía, de restregarme su éxito en la cara mientras me explotaba. La gota que colmó el vaso, el momento en que todo se rompió para siempre, llegó por accidente. Le había llamado a Ricardo para preguntarle una última cosa sobre el horario. No contestó, pero unos minutos después, mi teléfono sonó. Era su número. Descolgué, pero solo escuché ruido de fondo. Debió de guardarse el móvil en el bolsillo y marcar mi número sin querer. Y entonces escuché sus voces, nítidas y claras. Era él, hablando con Patricia, y ella se reía. Una risa cruel y estridente. «¿De verdad le mandaste esa miseria de dinero? Qué bueno, mi amor. Es perfecto. Así se siente agradecida mientras hace todo el trabajo gratis». El corazón se me detuvo. Seguí escuchando, paralizada por el horror. La voz de Ricardo, apenas una risa nerviosa, cómplice, respondió: «Bueno, así no puede decir que no la ayudamos». Y la voz de Patricia continuó, ya planeando el futuro. «Después de la boda, tenemos que dejarle los límites muy claros. Visitas una vez al mes, como mucho, y nunca en nuestra casa. Ya quedaremos con ella en algún sitio neutro, un parque o algo así, para que le dé sus regalitos a Sofía». Estaban diseñando mi exilio. No era solo una molestia para la boda.
Era un problema a largo plazo que planeaban gestionar con la frialdad de un gerente de recursos humanos, despidiendo a un empleado. Escucharles hablar de mí de esa manera, como si fuera una carga, una cosa molesta de la que había que deshacerse. Escucharles reírse de su propia crueldad, de la manipulación tan cuidadosamente orquestada, fue como recibir un disparo a quemarropa. El dolor fue tan inmenso, tan físico, que me doblé sobre mí, misma, sin aire. Pero en medio de ese dolor insoportable, algo más nació. Una calma glacial, una claridad absoluta y aterradora. Toda la esperanza, toda la ilusión de que mi hijo pudiera recapacitar, murió en ese instante. Ya no había nada que salvar, ninguna relación que remendar, solo una línea que había sido cruzada de forma irreparable, y una decisión que, ahora, era inquebrantable. No colgué el teléfono. Me quedé inmóvil, escuchando el silencio al otro lado de la línea, hasta que la llamada se cortó sola. El silencio que llenó mi cocina después de eso fue diferente a todos los que había conocido. No era el silencio de la soledad, ni el de la paz. Era el silencio denso y pesado que precede a un terremoto, el silencio de un campo de batalla, cuando la lucha ha terminado y solo queda el recuento de los muertos. El dolor seguía ahí, un ancla en el fondo de mi pecho, pero ya no era un torrente caótico y caliente. Se había cristalizado en una punta de lanza, dura, fría y afilada. En ese momento, supe que no volvería a derramar una sola lágrima por ellos. Se me habían secado para siempre. Con una lentitud que no era mía, me levanté de la silla. Cada movimiento era deliberado, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Fui hasta el viejo espejo del pasillo, ese que tiene los bordes manchados por el tiempo, y me obligué a mirar mi reflejo. Vi a la mujer que ellos habían descrito y despreciado, la anciana, la sencilla, la cansada. Pero por primera vez en mucho tiempo, busqué más adentro y vi algo más, algo que ellos, en su ceguera, jamás podrían ver. Vi los ojos de mi madre, una mujer que jamás permitió que nadie la pisoteara. Vi la sombra de la leona que mi Roberto decía que vivía en mí. La Marilda sufriente y resignada había muerto en esa llamada. La mujer que me devolvía la mirada era otra. Mi primer acto como esta nueva mujer fue caminar hacia la cómoda del dormitorio y abrir la vieja caja de madera donde guardo mis documentos más preciados. Mis manos, que antes temblaban de dolor, ahora estaban firmes. Saqué la escritura del terreno, el legado de mi esposo. El papel amarillento y frágil se sentía pesado en mis manos, cargado con el peso de la previsión y el amor de Roberto. A su lado, saqué una vieja agenda de teléfonos con las tapas gastadas. Pasé las páginas con una determinación metódica hasta que encontré el nombre que buscaba, escrito con la caligrafía elegante de mi marido, Arthur, y junto a él, su número personal, no el de su empresa. Un hilo directo a mi más poderoso aliado. En ese instante tomé una decisión irrevocable. No los confrontaría, no les gritaría ni les haría una escena. Eso es exactamente lo que esperan, lo que desean. Les daría la excusa perfecta para etiquetarme de vieja histérica, para justificar su crueldad. No, mi justicia no sería un arrebato ruidoso y vulgar. Sería silenciosa, elegante y, sobre todo, implacable. Jugaría a su juego, pero a partir de ahora, yo dictaría las reglas. Les daría exactamente lo que me habían pedido. Me encargaría de la comida de su boda. Y les juro que sería el mejor banquete de sus vidas. Un banquete que ni ellos ni sus importantes invitados olvidarían jamás. Pero no por las razones que ellos imaginaban. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, claro y preciso. Con una calma que me sorprendió a mí misma, marqué el número de Arthur. Cuando escuché su voz al otro lado, tan cálida y familiar como siempre, no me rompí. No hubo lamentos ni quejas. Con un tono firme y sereno, le dije: Arthur, soy Marilda. Necesito pedirte un favor. Un favor muy, muy grande. Le expliqué la situación de forma concisa, sin adornos, sin victimismo. Le hablé de la boda, de la petición de que cocinara, de la humillación implícita. Él escuchó en silencio, pero pude sentir su indignación creciendo al otro lado de la línea, como una olla a presión a punto de estallar.
La reacción de Arthur fue la que esperaba de un amigo leal. Se ofreció a llamar a Ricardo en ese mismo instante para decirle 4 verdades, para ponerlo en su sitio, pero lo detuve. No, Arthur, eso sería demasiado fácil y no serviría de nada, le dije. Tengo una idea mejor, una que no podrán ignorar. Y entonces le esbocé la primera parte de mi estrategia. Aceptaría sus condiciones públicamente, pero, en privado, haríamos las cosas a mi manera. Quiero usar tus cocinas, tu personal, tu estructura. Quiero darles una sorpresa que los deje sin palabras. ¿Me ayudas a orquestarla? Su silencio fue breve, seguido de una risa grave y cómplice. Marilda, por ti, muevo el mundo entero. Dime qué necesitas. Mi siguiente llamada fue a un número que el propio Arthur me proporcionó. El de un agente inmobiliario, el mejor de la ciudad, conocido por su discreción y eficacia. Le pedí una tasación urgente y confidencial del terreno que Roberto me había dejado. Le expliqué que estaba considerando mis opciones para el futuro, que necesitaba tener una idea clara de mi patrimonio. Este paso no era por venganza, era por mí. Era mi declaración de independencia. Saber el valor exacto de ese pedazo de tierra era el primer paso para recuperar mi poder, no solo emocional, sino también financiero. Fue un acto concreto, real, que me ancló a la tierra y me recordó que mi futuro no dependía de la caridad de nadie. Con esas 2 piezas en movimiento, volví a mi cocina, el lugar que ellos habían designado como mi celda de humillación. Pero ahora el aire era diferente. Ya no me sentía prisionera en ella, sino como un general en su cuartel. Miré mis ollas, mis sartenes, mis frascos de especias. Ya no eran las herramientas de una sirvienta, eran mis armas. Tomé mi viejo libro de recetas y busqué la de la carne mechada, la que mi hijo me había pedido con tanto desdén. La prepararía, por supuesto. Sería la estrella de un banquete mucho más grande y fastuoso de lo que ellos podrían imaginar. Un banquete que serviría como telón de fondo para la lección más importante de sus vidas. La guerra silenciosa había comenzado. Mi primer movimiento en este ajedrez silencioso fue un acto de aparente rendición. Llamé a Patricia. Utilicé una voz que apenas reconocía como mía, un tono sumiso y dócil, y acepté cada una de sus humillantes condiciones. El uniforme, la entrada de servicio, el horario inhumano, todo. Le aseguré que lo había pensado mejor y que ella tenía toda la razón, que lo único que importaba era la felicidad de Ricardo en su gran día. Casi pude oír su sonrisa de suficiencia al otro lado del teléfono. «Me alegro de que por fin entres en razón, Marilda», dijo con condescendencia. Ella creía que había ganado la batalla. No sabía que yo, con esa llamada, acababa de ganar una posición estratégica fundamental, bajando por completo sus defensas. La primera mini revelación llegó por correo electrónico. Siguiendo el guión que había trazado con Arthur, le envié a Patricia la lista final de ingredientes para mi plato. Sin embargo, la lista había crecido exponencialmente. Ahora incluía productos para múltiples guarniciones, aperitivos y salsas complejas. La justifiqué con un lenguaje técnico y profesional. Para que el plato principal alcance su máximo potencial, necesita estar acompañado por una corte de sabores que realcen sus matices. El coste total era astronómico. Y al final, añadí una nota. Como utilizaré las instalaciones del salón, le ruego a su organizadora que se asegure de que todos estos ingredientes frescos sean entregados allí antes de las 5 de la mañana del Missientos-Nenefre, día de la boda. Gracias por su comprensión. La dinámica de poder había cambiado. Ya no era una simple cocinera. Era una chef ejecutiva dando órdenes. La reacción fue instantánea. Patricia me llamó, con la voz alterada por la furia. «¿Qué es esta lista, Marilda? Esto es una absoluta locura. Cuesta una fortuna», le respondí con una calma profesional, imitando el tono que había oído a los chefs de Arthur. «Patricia, me pediste una comida de categoría mundial para una boda elegante. Esto es lo que cuesta la excelencia. La calidad del plato principal es inseparable de la armonía del conjunto. Si deseas abaratar costes y comprometer la calidad, dímelo ahora para poder reajustar el concepto». La atrapé en su propia trampa de esnobismo. Rechazar la lista significaría admitir que no podía permitirse
la elegancia que tanto presumía. Balbuceó una excusa y colgó. Una pequeña, pero deliciosa, victoria. Mientras tanto, mis días transcurrían en secreto, lejos de mi humilde hogar. Arthur había puesto a mi disposición su cocina central, un laboratorio gastronómico de última generación. Pasé horas allí, no como una empleada, sino como una directora creativa. Sus mejores chefs me trataban con un respeto que me emocionaba, escuchando mis indicaciones sobre la receta familiar de la carne mechada. Juntos, la elevamos a una nueva categoría, creando un plato de alta cocina, basado en mis sabores de toda la vida. Diseñamos un menú completo a su alrededor. Sentir mi talento valorado de esa manera, ver el respeto en los ojos de verdaderos profesionales, fue el bálsamo más poderoso para mi alma herida. La segunda mini revelación fue un acto de transformación personal. Una tarde, Arthur insistió en que debíamos ir de compras. Me llevó a la boutique más exclusiva de la ciudad, un lugar al que yo jamás me habría atrevido a entrar, ni para mirar el escaparate. «No eres una cocinera, Marilda», me dijo con firmeza. «Eres mi invitada de honor, y te vestirás como tal». Al principio me sentí cohibida, fuera de lugar, pero entonces lo vi. Un vestido de un azul profundo, casi nocturno, de corte sencillo pero con una tela y una caída que irradiaban dignidad y elegancia. Al probármelo, la mujer que me devolvió el espejo no era la anciana cansada, sino Marilda Vargas. Comprar ese vestido fue mucho más que una simple compra. Fue la materialización de mi renacimiento. Una pequeña onda de este cambio llegó hasta el campamento enemigo. Unos días antes de la boda, tal como Patricia había exigido, fui al salón de fiestas para inspeccionar las cocinas, pero no fui con mis ropas de siempre. Me puse un conjunto nuevo y elegante, un preludio del gran día. La organizadora de bodas me vio llegar y sus ojos se abrieron con sorpresa. Mi postura era diferente, erguida, segura. Inspeccioné las instalaciones con ojo crítico y profesional, haciendo un par de comentarios agudos sobre la logística que la dejaron sin palabras. Sabía que correría a contárselo a Patricia, sembrando una pequeña semilla de confusión. Empezarían a preguntarse qué estaba pasando conmigo. Pocos días después, recibí la llamada del agente inmobiliario. El resultado de la tasación del terreno estaba listo. La cifra que me comunicó fue tan alta, tan astronómica, que tuve que sentarme. El polvoriento y olvidado terreno de mi Roberto se había convertido en una pequeña fortuna. Era suficiente para vivir el resto de mi vida con una comodidad que jamás había soñado, para viajar, para asegurar el futuro de Sofía, sin tener que pasar por el filtro de sus padres. Este conocimiento fue una liberación. Me desprendió de cualquier necesidad de aprobación, ya fuera económica o emocional, por parte de Ricardo. Mis actos ya no eran los de una madre desesperada, eran los de una mujer independiente y poderosa que elegía su propia batalla. Mientras ellos se preocupaban por los manteles y las flores, la operación principal se desarrollaba en secreto. Bajo mi supervisión, el equipo de Arthur preparó el banquete, completo en sus cocinas centrales. Mi carne mechada, la joya de la corona, fue tratada con la reverencia de una obra de arte. En la mañana de la boda, camiones refrigerados con el elegante logo de Arthur's Banquetes entregarían un festín espectacular en el salón. Nadie me vería sudando sobre los fogones. Mi trabajo estaría hecho mucho antes de mi llegada. El caballo de Troya estaba listo para ser entregado en las puertas de la ciudadela enemiga. Un día antes de la boda, un mensajero me entregó un paquete. Dentro estaba el uniforme que Patricia había enviado, un conjunto barato de poliéster blanco y negro. Lo sostuve en mis manos y por primera vez en semanas me reí. Una risa genuina, sonora, liberadora. Me pareció un objeto absurdo, una reliquia de una batalla que yo ya había ganado en silencio. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé. Tendría un papel en mi función, pero no sería el que mi nuera había planeado. Ya no era un símbolo de humillación, sino un accesorio clave en el acto final de mi obra. Esa misma tarde recibí una llamada nerviosa de Ricardo. La organizadora le habría contado mi extraña visita. «Mamá, ¿está todo bien? Me han dicho que parecías diferente». Noté un matiz de inquietud en su voz, una leve desconfianza. Le respondí con un tono dulce y tranquilizador.
el tono de la madre que él creía conocer. Todo está bajo control, hijo mío. Solo quiero que tu día sea absolutamente perfecto. No te preocupes por nada. Tu madre se ocupa de todo. El doble sentido de mis palabras fue un pequeño placer privado. Él se sintió aliviado, pero yo sabía que la duda había sido sembrada. Notaban que el viento había cambiado, pero eran incapaces de ver el huracán que se aproximaba. La noche antes de la boda fue la más tranquila que había tenido en meses. No cociné, no me preocupé. Dejé el vestido azul colgado, listo para la batalla. Miré la invitación oficial, donde mi nombre figuraba simplemente como Marilda Vargas, sin la mención de madre del novio. Lo que antes me había herido, ahora era una ventaja táctica. Arthur pasaría a recogerme para ir juntos, como dos viejos amigos. Todo estaba en su sitio. Las mini revelaciones habían creado la tensión perfecta. Ellos creían estar en el último acto de su comedia de poder, sin saber que solo eran los actores secundarios en el drama de mi justicia. El escenario estaba listo. ¿Te imaginas la cara que pondrán cuando me vean llegar? Si quieres saber cómo termina esta historia y ser el primero en enterarte del desenlace, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perdértelo. El salón de fiestas era un espectáculo de opulencia desmedida. Arañas de cristal colgaban del techo como cascadas de diamantes, iluminando mesas adornadas con flores exóticas y vajillas de porcelana fina. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán. Era la cumbre de la alta sociedad local, un desfile de trajes de diseñador y joyas deslumbrantes. En el centro de todo, como dos soles en su propio universo, estaban Ricardo y Patricia. Sonreían, saludaban, recibían las felicitaciones con una satisfacción radiante. Contemplaban su obra, el evento perfecto que habían orquestado, convencidos de que cada detalle, cada persona, estaba exactamente donde debía estar, bajo su absoluto control. Llegó el momento cumbre de la noche. El maestro de ceremonias, con voz engolada, anunció que en breves instantes se serviría la cena. Vi cómo Ricardo y Patricia intercambiaban una mirada cómplice, una pequeña sonrisa de superioridad dibujada en sus labios. Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la puerta de la cocina, la entrada de servicio. Estaban esperando mi aparición, la de la cocinera, para recibir quizás un aplauso condescendiente de sus invitados antes de que me ordenaran volver a las sombras. Habían vendido la historia de la famosa receta familiar y ahora se preparaban para presentar a la humilde artesana detrás del plato. La expectación era palpable, pero la obra que esperaban estaba a punto de cambiar de guión. De repente, las grandes puertas principales del salón se abrieron de par en par, atrayendo todas las miradas. Pero no fue una sirvienta con delantal quien entró. Fui yo, Marilda Vargas, erguida, serena, envuelta en mi vestido azul noche que se sentía como una armadura de seda. Mi cabello y mi maquillaje, obra de un profesional, enmarcaban un rostro que ya no mostraba cansancio, sino una calma inquebrantable. Y del brazo, como mi caballero andante, caminaba Arthur, el empresario más influyente y respetado de la sala, mirándome no con piedad, sino con una profunda admiración. Un tsunami de murmullos desconcertados recorrió el salón. Esta imagen no encajaba en ninguna de sus categorías. La sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro y luego se derrumbó, como un edificio en demolición. El color abandonó las mejillas de Patricia, dejándola con una palidez de muerte que ni el maquillaje más caro podía ocultar. Sus labios perfectamente perfilados se entreabrieron en un gesto de puro shock. Los ojos de mi hijo saltaban de mí a Arthur y de vuelta a mí, en una danza frenética de pánico, confusión y un horror que empezaba a comprenderlo todo. Estaban completamente descolocados, atrapados en una pesadilla que no habían previsto. Mientras Arthur y yo avanzábamos con paso lento y deliberado hacia el centro de la pista, ellos permanecían mudos, petrificados, como estatuas de sal en medio de su propia fiesta. Con la elegancia de un director de orquesta tomando la batuta, Arthur le quitó el micrófono al atónito maestro de ceremonias. Su voz, tranquila pero cargada de una autoridad natural, silenció al instante todos los murmullidos. «Buenas noches a todos.
comenzó, con una sonrisa afable. Para quienes no me conocen, mi nombre es Arthur, y mi empresa ha tenido el inmenso placer de servir el banquete de esta noche. Hizo una pausa, dejando que su presencia se impusiera. Todos los invitados, ahora en un silencio sepulcral, estaban pendientes de cada una de sus palabras. Ricardo y Patricia seguían inmóviles, prisioneros del foco de atención que ellos mismos habían creado, pero que ahora se había vuelto en su contra. Esta noche, continuó Arthur, elevando ligeramente la voz, hemos preparado para ustedes algo verdaderamente excepcional. Un menú inspirado y diseñado alrededor de una legendaria receta familiar, cuya fama, les aseguro, se queda corta. Mantuvo la expectación, paseando su mirada por los rostros curiosos de los invitados. Sin embargo, debo hacer una pequeña, pero muy importante, aclaración. Yo solo he sido el anfitrión de la velada. El verdadero genio, la mente maestra detrás de cada plato que van a degustar, es una invitada muy especial que nos honra hoy con su presencia. El suspense era casi insoportable. Ricardo parecía haber dejado de respirar. Entonces, Arthur se giró hacia mí y, con un gesto de profundo respeto, me rodeó los hombros con su brazo. Señoras y señores, quiero que reciban con un fuerte aplauso a mi invitada de honor, mi mentora personal y la chef con más talento que he conocido en toda mi vida, la increíble Marilda Vargas. Un aplauso, primero confuso y luego más enérgico, llenó la sala. La cara de Ricardo era un poema de terror. Patricia parecía estar al borde del colapso, pero la estocada final, la que derribaría su castillo de naipes, todavía estaba por llegar. Arthur carraspeó, y su voz adquirió un filo de acero. Pero el talento de Marilda no se limita a la cocina, sentenció, su voz resonando en cada rincón del salón. Marilda es también la mujer a la que el novio le debe absolutamente todo lo que es y todo lo que tiene. La mujer que trabajó turnos dobles limpiando suelos ajenos para que él pudiera tener la educación que hoy le permite celebrar esta boda. La mujer que vendió sus pocas joyas para pagar su universidad. Ella es el corazón, el alma y los cimientos sobre los que este hombre construyó su éxito. Señoras y señores, la verdadera protagonista de esta noche, la invitada de más alto honor, es la madre del novio. Un jadeo colectivo, audible y sobrecogedor, recorrió la sala. Fue como si una bomba de verdad hubiera estallado en medio de la fiesta. Todas las miradas, que antes se posaban con admiración sobre la pareja de recién casados, ahora se clavaban en ellos con una nueva y terrible comprensión. La historia se contó sola en sus rostros pálidos y desencajados. La madre ausente, la cocinera oculta, la humillación pública. Las expresiones de los invitados pasaron de la celebración al juicio en un instante. Los murmullos se reiniciaron, pero ya no eran de confusión, sino de reprobación. Su perfecta fachada de respetabilidad se había hecho añicos ante la élite que tanto se esforzaban por impresionar. En medio de ese silencio atronador, Arthur me ofreció el micrófono. Lo tomé y mis dedos no temblaron. Me acerqué a mis labios y, con una voz tranquila pero que se oyó con total claridad, pronuncié 3 simples palabras. Disfruten la cena. No había ira en mi voz, solo una infinita y serena dignidad. Luego me giré. Sin dirigirles una sola mirada, tomé el brazo que Arthur me ofrecía y caminé con la cabeza alta hacia la mesa principal, la que él había reservado para nosotros, en el lugar de honor. No necesité mirar atrás. Podía sentir el peso de su ruina social a mis espaldas. La justicia, como los mejores platos, se sirve fría. La fiesta, que hasta ese momento había sido un torbellino de risas y música, murió de forma súbita. Se hizo un silencio denso, incómodo, solo roto por el discreto sonido de los cubiertos sobre los platos. La gente comía el magnífico banquete que mi equipo y yo habíamos preparado, pero lo hacía en una atmósfera casi fúnebre. Las miradas furtivas se dirigían todas hacia una misma mesa, la de los novios, donde Ricardo y Patricia estaban sentados, completamente solos. Sus amigos importantes los habían abandonado, dejándolos en una isla de vergüenza. La pérdida para Patricia fue instantánea y catastrófica. Su boda soñada, su gran presentación en sociedad, se había transformado en su ejecución pública.
Ya no era la anfitriona elegante, sino una mujer cruel y mezquina, cuya escalada social había terminado en una caída en picado. Ricardo fue forzado a soportar el castigo más efectivo de todos, el juicio silencioso de sus pares. No podía huir, no podía esconderse. Tuvo que permanecer sentado bajo el peso de cientos de miradas que lo analizaban, lo juzgaban y lo condenaban. Cada murmullo era una daga, cada mirada de lástima o desprecio era un golpe. Todo su éxito, sus logros profesionales, su traje caro, se volvieron insignificantes en ese momento. Fue despojado de todas sus capas de arrogancia y quedó expuesto como lo que era, un hijo ingrato, un hombre sin honor. Fue una lección mucho más poderosa que cualquier grito o reproche. Su imagen, tan cuidadosamente construida, se hizo añicos, dejándolo solo con la vergüenza, como única compañera. En los días siguientes, las consecuencias se extendieron como una mancha de aceite. La historia de la boda se convirtió en la comidilla de toda la ciudad, un cuento con moraleja que se susurraba en cafés y salones. La élite a la que tanto habían luchado por pertenecer ahora les daba la espalda. Los socios de negocios de Ricardo comenzaron a mirarlo con desconfianza. ¿Cómo fiarse de un hombre que trata así a su propia madre? Patricia se convirtió en una paria social, el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Su pérdida no fue solo simbólica, fue real y tangible. El capital social que habían acumulado con tanto esmero se evaporó en una sola noche, demostrando que su vida perfecta era solo un frágil castillo de naipes. Mientras ellos recogían los pedazos de su mundo roto, el mío florecía. Nunca me había sentido tan viva, tan dueña de mí misma. La gente de mi barrio me saludaba por la calle con una nueva admiración en los ojos. Arthur, mi leal amigo, me ofreció un puesto como consultora creativa en su empresa, una oferta que estoy considerando seriamente. Pero el cambio más importante fue interno. Me despertaba por la mañana sin ese peso en el pecho, sin esa sensación de ser invisible. Me despertaba con un propósito y una paz que había olvidado. Había reclamado mi nombre, mi historia y mi dignidad. La mujer que fui, la que pedía migajas de afecto, había desaparecido para siempre. Unos días después de la boda, como era inevitable, Ricardo apareció en mi puerta. Venía solo. Su aspecto era lamentable. Estaba pálido, con profundas ojeras y el mismo traje caro de la boda, ahora arrugado y fuera de lugar en el umbral de mi humilde casa. Ya no parecía un gerente de éxito, sino el niño perdido que yo recordaba de sus pesadillas infantiles. Toda su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una vergüenza cruda y desesperada. Apenas era capaz de mirarme a los ojos. El hombre que creía haber conquistado el mundo estaba allí, derrotado, en el único lugar al que le quedaba volver, el principio. Apenas abrí la puerta, se derrumbó, se echó a llorar allí mismo, en mi felpudo, como un niño pequeño. Eran sollozos desgarradores, de esos que vienen del fondo del alma. Entre lágrimas, me pidió perdón una y otra vez. Lo siento, mamá. Perdóname, por favor. Lo siento tanto. Me contó que Patricia lo había dejado, que su mundo se estaba desmoronando, que al mirarse al espejo solo veía a un monstruo. Fue una confesión brutal, nacida de la desesperación, pero en la que, por primera vez, percibí un atisbo de verdadero arrepentimiento. Despojado de todo, finalmente se enfrentaba a la verdad de sus actos, sin excusas ni defensas. No le cerré la puerta en la cara, pero tampoco lo recibí con los brazos abiertos. Escuché su larga y entrecortada confesión en silencio, sin interrumpirlo. Dejé que vaciara todo el veneno de su culpa. Cuando terminó, agotado y sin lágrimas, lo miré fijamente a los ojos por primera vez. El perdón no se pide, Ricardo, le dije con una voz tranquila pero firme. El perdón se gana, y se gana con acciones diarias, no con las lágrimas de un solo día. Tienes un camino muy largo y muy difícil por delante para demostrar que de verdad has entendido algo. El perdón no sería un regalo, sería una recompensa condicionada a una transformación real y profunda. Le permití entrar y le serví una taza de café, como tantas otras veces. Pero la dinámica en mi cocina había cambiado para siempre. Yo ya no era
la madre suplicante que esperaba una migaja de su tiempo. Ahora era la matriarca, la que establece las reglas del respeto y la dignidad. El futuro de nuestra relación dependería exclusivamente de su capacidad para desaprender la arrogancia y reconectar con sus raíces. Mi nueva vida, una vida de fortaleza, independencia y autoestima, ya había comenzado. Y cualquiera que deseara formar parte de ella, incluido mi propio hijo, tendría que aprender a respetarla. La puerta estaba abierta, pero el camino de vuelta a mi corazón tendría que construirlo él, ladrillo a ladrillo. Al final, esta historia nos enseña algo fundamental sobre nuestras raíces. Un árbol solo puede crecer alto y fuerte si sus raíces son profundas y están bien ancladas a la tierra. Cuando intentas cortar tus propias raíces, creyendo que así volarás más alto, en realidad te estás condenando a marchitarte. Mi hijo pensó que al ocultarme a mí, a su origen, estaba podando una rama seca que afeaba su paisaje. No entendió que, en realidad, le estaba dando un hachazo a su propio tronco. Aprendió, de la forma más pública y dolorosa, que nuestro pasado no es un lastre del que debamos deshacernos, sino el ancla que nos da estabilidad y fuerza en las peores tormentas de la vida. El verdadero éxito no se mide por la altura que alcanzas, sino por tu capacidad de honrar a cada mano que te ayudó en la subida. También he aprendido algo sobre la dignidad. La dignidad no es un traje que te pones y te quitas, no es algo que los demás puedan darte o arrebatarte a su antojo. No reside en el lujo de una casa, ni en el precio de un vestido. La dignidad es un fuego que arde en nuestro interior, una luz propia. Ellos intentaron apagar mi fuego, cubrirlo con el uniforme de la servidumbre y el manto de la vergüenza, pero no se dieron cuenta de que mi dignidad había sido forjada en el calor de miles de sacrificios y templada con el amor incondicional de una madre. Es un metal que no se puede romper. La lección más grande para mí ha sido comprender que tú debes ser el primer guardián de tu propia dignidad. Nunca permitas que nadie le ponga precio a tu valor. Esta historia también habla del valor de una madre. El amor de una madre a menudo se da por sentado. Se percibe como algo incondicional que estará ahí, sin importar el abuso o el desprecio. Y aunque es un amor resiliente, no debe confundirse con un felpudo sobre el que limpiar la suciedad de la ingratitud. El corazón de una madre, aunque sea infinitamente generoso, merece y exige respeto. No es un recurso natural para ser explotado y luego ocultado. Es la fuente misma de la vida. Subestimar a una madre, despreciar su valor, es un acto de autodestrucción, un pecado contra la propia existencia. La bendición de una madre es un viento de cola que te impulsa, pero su decepción silenciosa puede levantar un huracán capaz de hundir al más orgulloso de los barcos. Ricardo y Patricia perseguían una idea equivocada de la riqueza. Creían que ser rico era tener estatus, contactos y posesiones materiales. Estaban espiritualmente en bancarrota. Mi verdadera riqueza, la que me sostuvo, era de otra naturaleza. Estaba en la lealtad inquebrantable de un amigo como Arthur, en el legado de amor y previsión de mi esposo, en la fuerza de mis propias manos para crear y, sí, en el valor secreto de un pedazo de tierra. La verdadera riqueza es tener a alguien que te defienda cuando no te queden fuerzas y tener los recursos internos para levantarte tú misma. Cuando te sientas sola, es una abundancia del espíritu que ni todo el dinero del mundo puede comprar, ni ningún desaire social puede disminuir. Así que la moraleja final, la reflexión que quiero dejarles, es esta. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que nadie los haga sentir pequeños para ellos poder sentirse grandes. El mundo está lleno de personas que intentarán apagar tu luz para que la suya brille con más intensidad. Pero nuestro valor es nuestro, nos pertenece. Debemos honrar nuestra historia, respetar los sacrificios de quienes nos precedieron y llevar nuestra dignidad como una corona, incluso si nos toca caminar por el fango. Mi historia no es de venganza, es de reclamación. No destruí a mi hijo, simplemente sostuve un espejo frente a él para que viera el monstruo en que se había convertido. Y la lección definitiva
es que la verdadera nobleza de una persona se mide, siempre, por su capacidad para la gratitud. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, compártela. Quizás en algún lugar haya alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para reclamar su propio valor y su lugar en el mundo. Gracias por escucharme y por acompañarme en este viaje.